¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria. Hoy es el 20 de noviembre. Yo soy Manuel. Mis hermanos, meditemos en esto. No vale la pena afanarnos por las cosas materiales de este mundo. Recuerda que tarde o temprano las dejaremos atrás. Lo que realmente importa son los valores espirituales, el amor, la bondad, la misericordia, la comprensión, la generosidad. Eso es lo que nos enriquece en el sentido espiritual. Eso es lo que fortalece nuestro espíritu. Y nuestro espíritu jamás perecerá. Nuestro verdadero ser, nuestro espíritu, que vive en nuestro cuerpo, permanecerá eternamente. Así que busquemos la salvación de Cristo hoy mismo, antes que sea muy tarde. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 40 al versículo 28 y el capítulo 41 al versículo 26. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 17. Salmos 118, del 19 al 29. Y Proverbios 28, del 3 al 5. De la Biblia de las Américas. Después me llevó al atrio interior por la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor. Era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y había pórticos todo alrededor de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Sus pórticos daban al atrio exterior, y había figuras de palmeras en sus pilares, y se subía por 8 gradas. Entonces me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la puerta conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor. Era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Y sus pórticos daban al atrio exterior, y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por 8 gradas. Me llevó luego a la puerta del norte, y la midió conforme a aquellas mismas medidas, con sus cámaras, sus pilares y sus pórticos. La puerta tenía ventanas todo alrededor, era de 50 codos de largo y 25 codos de ancho. Sus pilares daban al atrio exterior, y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por 8 gradas. Había una cámara con su entrada junto a los pilares de las puertas. Allí lavaban el holocausto. Y en el vestíbulo de la puerta había a cada lado 2 mesas, en las cuales se degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y por el lado de afuera, conforme uno subía a la entrada de la puerta hacia el norte, había 2 mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había 2 mesas. Había 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta 8 mesas sobre las cuales degollaban los sacrificios. Y para el holocausto había 4 mesas de piedra labrada de 1 codo y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio. Ganchos dobles de 1 palmo menor de longitud estaban colocados en el interior, todo alrededor, y sobre las mesas estaba la carne de la ofrenda. Fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras, una de las cuales estaba al lado de la puerta del norte, con su fachada hacia el sur, y una al lado de la puerta del sur, con su fachada hacia el norte. Y él me dijo: esta cámara, cuya fachada da al sur, es para los sacerdotes encargados del templo.
y la cámara cuya fachada da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que de los hijos de Leví se acercan al Señor para servirle. Y midió el atrio un cuadrado de 100 codos de largo y 100 codos de ancho, y el altar estaba delante del templo. Me llevó después al pórtico del templo y midió cada pilar del pórtico, 5 codos por un lado y 5 por el otro, y la anchura de la puerta 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos, y junto a las gradas por donde se subía a él había columnas junto a los pilares, una a un lado y otra al otro. Entonces me llevó a la nave y midió los pilares, 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro era la anchura de cada pilar. Y la anchura de la entrada era de 10 codos, y los lados de la entrada eran de 5 codos por un lado y 5 codos por el otro. Midió la longitud de la nave y tenía 40 codos, y la anchura 20 codos. Luego entró al interior y midió cada pilar de la entrada, y tenía 2 codos. La entrada tenía 6 codos de altura, y la anchura de la entrada 7 codos. Midió su longitud y tenía 20 codos, y la anchura 20 codos delante de la nave. Entonces él me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió la anchura del muro del templo, y tenía 6 codos, y la anchura de las cámaras laterales 4 codos por todos los lados alrededor del templo. Las cámaras laterales estaban superpuestas en 3 pisos, 30 en cada piso, y las cámaras laterales se extendían hasta el muro que estaba en su lado interior, todo alrededor, para que fueran aseguradas sin que fueran aseguradas al muro del templo. Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo, debido a que la estructura alrededor del templo se ensanchaba por etapas por todos los lados del templo. La anchura del templo aumentaba según se subía. Así se podía subir del piso inferior al más alto por el piso intermedio. También vi que el templo tenía todo alrededor una plataforma elevada. Los cimientos de las cámaras laterales tenían de alto una caña entera de 6 codos largos. La anchura del muro exterior de las cámaras laterales era de 5 codos, pero el espacio libre entre las cámaras laterales que pertenecían al templo y las cámaras exteriores era de 20 codos de anchura por todos los lados alrededor del templo. Y las entradas de las cámaras laterales que daban hacia el espacio libre consistían en una entrada hacia el norte y otra entrada hacia el sur. Y la anchura del espacio libre era de 5 codos todo alrededor. El edificio que estaba enfrente de la zona separada, hacia el lado occidental, tenía 70 codos de ancho, y el muro del edificio tenía 5 codos de ancho, todo alrededor, y su longitud era de 90 codos. Midió el templo y tenía 100 codos de largo. La zona separada con el edificio y sus muros tenían también 100 codos de largo. La anchura del frente del templo y la de las zonas separadas a lo largo del lado oriental también sumaban 100 codos. Midió la longitud del edificio a lo largo del frente de la zona separada que había detrás de él, con una galería a cada lado, y era de 100 codos. También midió la nave interior y los pórticos del atrio. Los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de sus 3 pisos, frente al umbral, estaban recubiertos de madera todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas. Las ventanas estaban cubiertas con celosías. Sobre la entrada hasta el santuario interior y el exterior, y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, según sus medidas. Y había esculpidos querubines y palmeras.
una palmera entre querubín y querubín, y cada querubín tenía 2 caras, cara de hombre hacia la palmera por un lado y cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado. Estaban esculpidos alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos querubines y palmeras, así como en la pared de la nave. Los postes de la nave eran cuadrados, también los del frente del santuario. El aspecto de uno era como el aspecto del otro. El altar era de madera de 3 codos de alto y su longitud de 2 codos. Sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. Y él me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. La nave y el santuario tenían puertas dobles. Las puertas tenían 2 hojas, 2 hojas giratorias, 2 hojas una puerta y 2 la otra. También estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras como los esculpidos en las paredes, y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior. Y había ventanas con celosías y palmeras a una y otro lado, a los 2 lados del vestíbulo. Así eran las cámaras laterales del templo y los umbrales. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 17. Guerras y conflictos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oíd ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Salmos 118, del 19 al 29. Abrid las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella.
Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Proverbios 28 del 3 al 5. El pobre que oprime a los humildes es como lluvia torrencial que no deja pan. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Los hombres malvados no entienden de justicia, mas los que buscan al Señor lo entienden todo. Mis hermanos, cuando llegue el momento de despojarnos de la vestidura de la carne, lo único que contará será nuestra fortaleza espiritual. Por tanto, aceptemos a Cristo y Él nos abrirá la puerta de la vida eterna. Les habló Manuel. Gracias, hasta pronto y que Dios los bendiga.